Compartir la palabra de Dios rápidamente en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:28. Es un versículo que tal vez ya no lo sabemos de memoria, que tal vez ya lo hemos leído algunas veces, pero quiero leer la idea que el apóstol Pablo está dando a los romanos, Romanos 8:28 hasta el 39. ¿Sale? Vamos a leer y después vamos a orar y vamos a pedir a Dios su ayuda. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este día, por esta mañana, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque si no fuera por ella, Señor, estaríamos nosotros engañados, estaríamos perdidos, estaríamos desnutridos, Señor, pero tú el día de hoy, por tu palabra, nos haces vivir, nos haces andar, nos haces obedecerte, Señor. Te pedimos que estés sustentada con tu Espíritu Santo para que pueda hacer una transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos decimos, amén. ¿Cuántos habían escuchado este versículo? Romanos 8:28. ¿Cuántos se lo saben ya de memoria? ¿No? Está fácil, ¿no? El contexto de Romanos 8, ¿cuál es? ¿Alguien se lo sabe más o menos? ¿De qué habla en Romanos 8? Puede verlo ahí, no es así de memoria. Una vida en el Espíritu Santo, ¿ok? El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos. Antes de esto, en el capítulo 7, está hablando acerca de el problema del hombre que está bien adentro del hombre, es que es el pecado, ¿verdad? Es una ley que habita en su cuerpo, es una ley que él se quiere deshacer y quitar, y que cuando quiere hacer algo bien, le sale mal, cuando quiere hacer algo bien, le sigue saliendo mal, pero dice, pero Jesucristo es el que nos libera de esta ley del pecado y ahora nos da una nueva ley para que andemos en esta ley. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley nos habilita, nos da la facultad, nos da la capacidad. Antes no podíamos, antes queríamos hacer las cosas bien, no salían, pero ahora bajo esta ley nos da la capacidad, la facultad de poder vivir una vida en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto de vivir una vida en el Espíritu Santo? Quiere decir sencillamente, o si lo simplificamos, vivir una vida espiritual agradando a Dios, ¿ok? Antes no agradábamos a Dios, mucho menos vivíamos una vida espiritual, pero si vivimos bajo esta ley, entonces ahora los parámetros, las prioridades de nuestras vidas son cambiados. ¿Vamos bien? Entonces, en este contexto es que está hablando el apóstol
Pablo después dice, miren, tenemos que orar y orar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que escudriña, es el Espíritu el que conoce las intenciones del corazón, y después da esta idea. Romanos 8:28. Sabemos, y no lo sabemos de memoria o lo decimos muchas veces cuando nos están saliendo las cosas mal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien lo ha dicho así? Oh, pero yo sé que todo lo que me está pasando es porque va a ser para bien, ¿verdad? Y es verdad, pero esa verdad puede estar mal entendida. Y vamos hoy a explicar lo que está sucediendo o lo que quiere dar a conocer más a profundidad el apóstol Pablo. Y es que si leemos el versículo al revés, dice lo mismo. En teoría debería decir lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Por la forma en la que lo narra. Dice, sabemos que los que aman a Dios, dice que todas las cosas las ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a empezar con la última parte. ¿Qué dice ahí en la última parte? Entonces vamos a decir, los que son llamados conforme a su propósito. Sí, vamos bien. Los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas les ayudan a bien, ¿por qué? Porque aman a Dios. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Solamente que al revés. Pero dice la matemática que, ¿cómo dice mi hermano? El orden de los factores, ¿qué? Ay, todos ya son profesores aquí, es decir, no lo sabemos. Entonces, hay un propósito, o mejor dicho, vamos a empezar con el llamado. Hay un llamado de Dios. Y ese llamado es conforme a el propósito de Dios. ¿Hacia quiénes? Hacia los que Él ha llamado, precisamente. Y entonces explica un poquito abajito cómo es eso de los llamados, cómo es eso de los propósitos, cómo es eso. Dice, miren, Dios, antes de todas las cosas, Él ya conocía, Él ya nos conocía, ¿cierto? Decía el hermano Jorge hace rato, antes de la fundación del mundo, Él ya conocía. Dice en Jeremías, yo te conocí, ¿en dónde? En el vientre de tu madre. Ahí, yo ya sabía quién eras tú. Imagínense, Dios ya sabía cuándo ibas a nacer. Dios ya sabía todo acerca de ti y en ese momento Él ya te conocía. Él ya había destinado un camino trazado para que tú lo siguieras, para que yo lo siguiera. Y en ese momento dice, ahí también los predestiné. ¿A qué los predestiné? ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Para que seamos hechos conformes, ¿a qué? A la imagen de Jesús. O sea, lo que Dios quiere que tú y yo seamos es que nos parezcamos o seamos lo más parecido posibles. ¿A quién? A Jesús. Y esta facultad o esta posibilidad está ¿en quiénes? En todos los seres humanos. ¿Sí o no? En todos. Tú ves a un ser humano pecador, por antes de tú y yo éramos pecadores, ¿verdad? Lo ves, le dices, híjole, ¿podrá ser hijo de Dios o no? Sí. Si el evangelio hace un milagro, si la palabra de Dios lo transforma, entonces él también fue predestinado a ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Entonces todos estamos así, pero bueno, ahora vemos la realidad, vamos a la calle y vemos a los vagabundos, vemos al mundo caído y decimos, híjole, pues como que no se parecen mucho, ¿verdad? Nosotros tampoco nos parecíamos mucho, ¿cierto? Pero por su gracia y misericordia, dice después de ahí, a los que predestinó, también a estos llamó. Y aquí está el detalle. Cuando Jesús estaba hablando acerca de las parábolas, ¿se acuerdan de las parábolas que decía? ¿Se acuerdan de una que decía de los invitados a las bodas? ¿Se acuerdan?
¿Qué pasó con los que los llamó la primera vez? No quisieron ir. Estaban muy ocupados, uno que se había comprado unos bueyes, otro que se había comprado una hacienda, otro que se había casado apenas y no podía, ¿verdad? Y entonces, aquí vemos ya un primer obstáculo, un primer problema. Dios nos llama. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? A ver, levanten su mano. Pues todos, por eso están aquí. Pero dice la palabra de Dios y al final de esa parábola el Señor Jesucristo dice, muchos son llamados, pero son pocos los que son escogidos. Después dice, a los que llama, Él justifica. ¿Qué es eso de justificar? Bueno, ya conocemos. ¿Cuántos conocen las doctrinas de la cruz? Las hemos compartido en los grupos de casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay una doctrina de esa cruz que se llama la justificación. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso de la justificación? Ah, ese es mi comprobante para enseñarse, ¿no? Ese es justificante. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es que somos culpables delante de los ojos de Dios como pecadores y merecemos un juicio y el veredicto de ese juicio, ¿cuál es? La muerte, ¿verdad? Pero Jesucristo se cruzó y se puso en medio y dijo, yo puedo pagar por él, yo me hago culpable por él, ¿verdad? Y entonces, al hacer eso, tú y yo y poner nuestra fe en Jesucristo, somos justos. Y a los que justificó, también a ellos glorificó. Aleluya. Y entonces, después de eso dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, creo que a lo largo de nuestras vidas, tú y yo vamos a enfrentar situaciones complicadas, ¿sí o no? Difíciles, angustiosas, ¿verdad? Situaciones que nos gustaría haber evitado, pero por circunstancias aún así tuvimos que enfrentar. La palabra de Dios nos enseña que si tú y yo nos mantenemos en el propósito que Dios ha diseñado en nuestras vidas, todas las cosas que atravesemos y todas las cosas que padezcamos nos van a ayudar. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Con todo tu corazón lo crees? Ok. Y aquí lo está explicando. Y está diciendo, mira, si algo estuvo mal en tu vida, si algo no está funcionando como debía de funcionar, pero quiero hacer mucho énfasis en esto. El apóstol Pablo se refiere a la vida en Cristo. O sea, cuando dice aquí, en el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿A qué se refiere con todas las cosas? Pues todo, ¿no? ¿A qué se refiere con todo? Todas las áreas de nuestras vidas, todo lo bueno. O sea, si yo quiero, Señor, pues si yo quiero el carro que siempre he querido, ¿cómo? O sea, si tú diste a tu hijo, ¿cómo no vas a dar también ese carro que yo quiero? Dice, pero tienes que trabajar. Pero Señor, si yo siempre he querido irme a vivir a quién sabe qué y disfrutar de la vida, tú aquí dices que me vas a dar todas las cosas. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo lo que nos ayude a cumplir su propósito en nosotros. Tenemos que ser muy claros y muy específicos, porque a veces decimos, oh Señor, oh, pero ¿por qué yo no puedo, por qué yo no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en Italia? ¿Por qué yo no nací allá en esos países donde no hay que batallar ni luchar? ¿Por qué yo?
Pues, ¿por qué no? Y ya. Ese no es el tema. Ese ya no es el tema. El tema ahora es Jesucristo te conoció, te predestinó, te llamó. ¿Sí lo crees? Te justificó, te glorificó. Y ahora la vida que tú y yo tenemos ya no la vivimos para este mundo, ahora la vivimos para quién? Para Él. Y en medio de esa vida también hay problemas y también hay dificultades y también hay situaciones complicadas. Este mensaje es para aquellos que hemos decidido o queremos, tal vez todavía no lo hemos decidido, pero queremos, y los que ya lo decimos y estamos, es para aquellos que estamos viviendo y queremos vivir conforme a sus propósitos. Tenemos que entender esto. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿se acuerdan? En Jeremías 1, le dice todo esto, ¿no? Dice, yo te puse en este lugar para que tú derribes, para que tú destruyas, pero también para que edifiques. Te puse por profeta a las naciones. Y dice, ay, Señor, pero soy chiquito, yo no sé hablar ni nada. Dice, no, 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 yo te conocí, yo sé quién eres, yo puse un camino, yo tracé un camino, hermano. Tienes que creer esto, Dios ha trazado un camino específico y personal en tu vida, que nadie más va a hacer, que nadie más va a cumplir, solamente tú. Pero, hay un pero. Ese camino a veces puede ser complicado. Ese camino a veces puede ser difícil y lo hacemos muchas veces más difícil cuando no atendemos su voz, ¿verdad? Cuando nos aferramos todavía a nuestros planes, a nuestros propósitos, a nuestros proyectos, a nuestro estilo de vida. Lo hacemos todavía más difícil, más complicado. Y después, pero el punto el que estaba queriendo tocar y hacer énfasis el apóstol Pablo es decir, pero si Dios ya hizo todo eso por nosotros, si Él no escatimó a su Hijo, si Él lo entregó, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir su propósito? Nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces aquí entra otra pregunta importante. Hermano, ¿cuál es mi propósito? No lo sé. Yo no lo sé. Sé el propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Para todos. Extender el reino de Dios. ¿Cierto? O sea, cuando no éramos cristianos, cuando no éramos salvos, cuando estábamos allá en el mundo, en el rock and roll y en la salsa y en la cumbia, el propósito ¿cuál era? Pues ese, disfrutar la salsa, rock and roll, la cumbia, ¿verdad? Pero ahora fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de las tinieblas. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito general es que extendamos ese reino. Es que el evangelio transforme vidas. A través de tu vida, a través de mi vida, ¿cierto? Y entonces, después dice algo más interesante. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién es el acusador y quién es el que condena? Satanás. Entonces aquí entra otro factor. Dice, si tú estás caminando por el propósito y por el camino que Dios ya trazó para ti, va a venir una personita que te va a estar diciendo, ¿sabes qué? No la hagas a loco. No te hagas el que ya eres muy, 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 muy nuevo y muy... Si yo sé quién eres, ¿verdad? Si yo te conozco, ¿sí o no? Si ya sé, ay, ¿a poco sí ya nada más porque vas a la iglesia ya crees que me voy a creer tu cuento de que ya eres nuevo, una nueva persona, ¿verdad? Entonces, hay gente que va a estar acusando, hay gente que va a estar tratando de condenar. ¿Cómo es la condenación? Trayendo a memoria el pasado, lo que hicimos mal, que nos equivocamos. Pero dice, pero Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros.
Jesucristo es aquel que está, que resucitó, que si vamos a Él y acudimos a Él, entonces vamos a ser fortalecidos. Que si le creemos a Él, en vez de creerle al diablo, vamos a seguir caminando por este propósito. ¿Estoy siendo claro? ¿Vamos bien? Pero después viene otra situación todavía más complicada. Bueno, no más complicada, pero otra situación más. Empieza a preguntar al apóstol Pablo, ¿qué te puede separar a ti y a mí del amor de Cristo? Y hace una pregunta, ¿qué es lo que nos podrá separar? ¿Es el pecado? Pero aquí empieza a decir otros eventos. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice, y no responde, ¿verdad? No da una respuesta ahí. ¿O sí? Después lo que dice cuando, pero estoy seguro que ni la muerte, pero son dos temas, son dos factores diferentes. Porque este primero que está hablando, ¿a quién involucra? Pues a nosotros, ¿no? O sea, cuando tú y yo nos encontremos en tribulación, Dios nos sigue amando, ¿cierto? Jesucristo nos sigue amando. La pregunta es, ¿seguiremos nosotros amando a Dios? La idea es que sí, y que tengamos esa convicción de amén. La realidad es que muchas veces no es así. Pero ahora, qué es lo que nos puede causar tribulación? Y eso es lo importante, ¿no? Es que ya no voy a poder ver la serie que estuve viendo. Y eso me causa mucha tribulación. Es que estoy muy angustiado porque ya no voy a poder. Si voy al grupo de casa, entonces estoy muy angustiado porque ya no voy a poder ir a jugar fútbol con mis amigos los sábados. Muy angustiado. ¿Eso es lo que nos causa angustia o tribulación? O es que estoy muy angustiado y tribulación porque no tengo dinero y entonces no puedo pagar el cable y entonces, pues, imagínate, hermano, un mes sin cable, no. Un mes sin ver a los Lakers, no, ¿cómo crees? Estoy muy angustiado. ¿Sí vemos? A veces las cosas terrenales son las que nos causan angustia o tribulación, pero ¿a qué se refiere? ¿En qué contexto está hablando el apóstol Pablo? Pues en que los van a perseguir, en que los van a meter a la cárcel, en que tal vez algunos ya están en la cárcel, en que tal vez algunos ya están sentenciados a muerte, ¿verdad? En que tal vez algunos no tienen qué comer, en que tal vez algunos ni siquiera tienen cosas para vestirse. Y fíjense lo más importante que dice aquí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? O sea, ¿cómo si yo estoy en tribulación, en persecución, en hambre, en desnudez, en todas estas cosas terribles y malvadas y que me hacen sufrir y llorar y ya no querer avanzar? Después dice que somos más que vencedores. ¿Cómo funciona eso? Bueno, porque hay algo, hay un elemento que a ti y a mí como cristianos nos debe dar esperanza. ¿Y ese cuál es? Que Jesucristo venció la muerte. O sea que si en este camino que tú estás siguiendo, quiero que no se me vayan a perder. Estamos hablando de que Dios te llamó, ¿verdad? Bueno, Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, ¿y qué más? Y te glorificó. Entonces tú decides y estás caminando su camino. Pero en este camino de repente hay tribulación, de repente hay traiciones, de repente hay muchas situaciones complicadas. Pero dice, mira, no importa, porque si estás atravesando esto significa que ya hay una victoria, que eres vencedor, o sea que si
si estás evangelizando y de repente te echan una pedrada y te mueres, no pasa nada. Te vas con Jesús. ¿Estoy siendo claro? Si estás siendo cristiano y toda tu familia te odia y toda tu familia no te habla y te quitan la herencia y te quitan tu casa no importa. Estamos siendo vencedores. ¿Sí o no? Porque estamos caminando en el propósito de Dios. Muy importante esto, porque tal vez te pueden quitar tu casa y todo eso porque eres un gandaya. Y ahí ya no es el propósito de Dios, ahí es porque eres un gandaya, ¿verdad? Entonces es muy importante que encuadremos esto en que estamos caminando en el propósito en el cual Dios nos ha llamado. Vamos allá a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa eso? Sí, que la victoria le ganó a la muerte. Sí. ¿Pero qué es? A ver, ponga otra versión, hermana, que sea PDT o la que sea. Yo también dije, pero a ver, ¿qué significa sórbida? ¿No? Y entonces, sabe igual que ustedes, como sorbida. Sí. En el, no, en el versículo 54. En el 54 al final. Dice, entonces, lo que dice la escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Sorbida. Exacto. Ándele. Así como jalas el espagueti, dice una hermana. Entonces, la muerte va a tragarse, perdón, la victoria va a tragarse a la muerte, ¿ok? Y entonces el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, la victoria de la hermana Mari cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Hace no sé cuántos años, 5 o 6 años, los que sean, ahí está un grupo de hermanos compartiendo, evangelizando, diciendo, Jesucristo te ama, ta, 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 ta. Y había una persona por ahí que estaba escuchando y decía, un día voy a ir. Pasó un año y todavía no fue, pero decía, un día voy a ir. Pasaron 2, pasó la pandemia, pasó todo esto y un día voy a ir. Y ayer fue el día. Cuando nosotros seguimos caminando en el propósito que Dios ha trazado en nuestras vidas, aunque haya aflicción, aunque haya tribulación, angustia, hambre, desnudez, no importa porque hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús.
Lo importante es esto, hermano. Este cuerpo se va a acabar, este tiempo se va a terminar, esta tierra se va a destruir, pero lo importante es que lo mortal se transforme en algo inmortal. Lo corrupto se ha transformado en algo incorruptible, que ya no se puede corromper más. Y eso solamente es si perseveramos hasta el fin, hasta que escuchemos la última trompeta. ¡Tu, tu, tu! Vámonos. ¿Quiénes se van a ir? Los que estamos viviendo en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Los que hemos sido justificados, los que hemos sido rescatados, escogidos, pero no solamente esto, que estamos caminando. Hermano, hermana, Dios, antes de que nacieras, entiende eso. Dios te amó. Te conoció, sabía quién eras, sabía lo que ibas a tomar, decisiones, todo esto, sabía quién era. Y había trazado ya un camino por el cual caminar, y a veces somos necios. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos rebeldes. Nos desviamos. Cometemos errores. Y hay una historia que a mí me gusta mucho y esa es la vida de José. ¿Se acuerdan de José? El soñador. ¿Ves a José, el favorito? ¿Verdad? Su papá lo quería, era el consentido, le había dado una túnica, ¿verdad? ¿Y sus hermanos? Vamos a venderlo, vamos a matarlo. De un día a otro, de un día a otro, de ser pues, el hijo de Jacob y tener comunidades y lo que sea, se hizo esclavo. ¡Pup! Esclavo. Esclavo. Y ahí estaba con un egipcio, con Potifar. Y Dios le dio gracia. Porque Dios estaba con él. Porque él entendía, José entendía que a pesar de lo que estuviera sucediendo, él estaba caminando por el camino que Dios había trazado para él. Y cuando las cosas iban bien, y había hallado gracia, y era la mano derecha de Potifar, lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel, ¿verdad? Y estaba en la cárcel. No era una cárcel como las que hoy vemos, que les dan comida y que si tienes ahí influencias, pues puedes ahí estar viviendo más o menos no tan mal. No, era un hoyo ahí, quién sabe qué. Y habían otras dos personas, ¿se acuerdan? Y Dios le da gracia también a los ojos del que estaba ahí al frente de la cárcel, ¿se acuerdan? Y él le confiaba a todos los presos a José, ¿verdad? Y después, cuando va a salir libre, se le olvida. La ayuda que le había dado fue no me acuerdo si el copero panadero, copero. Ya ven, ya vamos, mejor luego lo leemos. El punto es que se queda más tiempo en la cárcel. Y yo creo que hubo muchos momentos en su vida donde dijo, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Si yo he guardado un testimonio bien y te he seguido y te he obedecido. ¿Y por qué? ¿Tú crees que hubo momentos así en la vida de José? Pero Dios lo que nos muestra es el propósito, no tanto la razón. Él dice, no importa el por qué, pero hay un propósito detrás, José, y es que tú vas a ser el canal de bendición para toda tu familia. Sale de la cárcel, se vuelve el segundo más importante del reino de Egipto, ¿verdad? Ahí van sus hermanos a pedirle comida, ¿verdad? Y es una historia muy, muy padre, a mí me gusta mucho. Y el punto al que quiero llegar, hermano, es que tal vez en tu vida has experimentado situaciones difíciles. Algunas porque fuiste rebelde, desobediente, necio, u otras porque has sido obediente, fiel, ¿verdad?
sea lo que sea, dice ahí que estemos firmes y constantes, que no nos desanimemos, que no queramos rendirnos, que esto no vale la pena. Es un engaño del diablo. Dios ha trazado un camino, un propósito para cada uno de ustedes. Si lo buscamos, si realmente lo buscamos, si obedecemos su voz, si obedecemos su palabra, si seguimos sus mandamientos, si vivimos la vida del Espíritu en nosotros, entonces tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada y no es un mensaje de optimismo y emocional, no es algo real, es algo bíblico, es algo que el Señor ha prometido. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y termina precisamente, vamos otra vez a Romanos 8, con una convicción de Pablo. Termina convencido, dice, estoy seguro. Algo estoy convencido y estoy seguro, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado que tenga el poder suficiente para separarnos del pacto eterno que Jesús ha hecho en la cruz por ti y por mí. No hay nada creado que pueda separarnos de ser hijos de Dios. ¿Estoy siendo claro? Cuando caminamos en su palabra, cuando vivimos en el Espíritu Santo, cuando obedecemos su voz, a pesar de las tribulaciones, angustias, peligros que pueda haber, yo sé que algunos de aquí han atravesado situaciones difíciles, situaciones complicadas. Hay un propósito detrás. Hay un buen propósito de Dios detrás de lo que tú has atravesado. Porque Dios es bueno. Porque si estás caminando en ese camino, a pesar de que estabas en la cárcel o que estuviste en donde sea en momentos complicados y difíciles y mantuviste ese amor a Dios, Él te va a ayudar. Él te va a levantar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No nos rindamos. No nos rindamos. No le creamos al diablo que está acusando y condenando. Jesucristo está en el trono de Dios, intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Diciendo, Señor, pero Él es justo. Señor, pero Él está caminando en el propósito que tú diseñaste para su vida. Así que quiero que nos pongamos de pie en esta mañana y oremos. Y veamos la vida de José como un ejemplo. Dice la palabra de Dios que Él nos da al Consolador. Y es el Consolador el que nos ayuda a entender el amor de Dios. A través de las situaciones difíciles que podemos estar atravesando, debemos venir a Él y decir, Señor, me siento como te sientas, pero no me quiero alejar de ese propósito que has puesto para mi vida. Ayúdame.
a amarte en la tribulación, en la angustia, en la escasez, en la desnudez, en las situaciones difíciles. Seguir creyendo en tu bondad, seguir creyendo en tus promesas, seguir creyendo en tu palabra, seguir creyendo que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que el llamado del día de hoy es, si tú el día de hoy no estás viviendo en su propósito, vivir en su propósito, hermano, es que afectes el reino de Dios, que influyas en él, que la gente sepa, conozca a través de tu vida a Jesús. Ese es tu propósito en esta tierra. Que cuando te vean a ti y platiquen contigo y hablen contigo, les puedas mostrar a Jesús. Ese es el propósito fundamental, básico.